En este ejercicio vamos a calcular la suma de vectores. También se le conoce a la suma o al vector suma como vector resultante. Bien, tenemos cuatro vectores. Un vector A que va hacia abajo de 8 metros. Un vector B de 15 metros que tiene 30 grados con respecto al eje de las Y. Un vector C que va a 25 grados hacia la izquierda por debajo del eje de las X y mide 12 metros. Y un vector D que va hacia la izquierda, hacia arriba, 10 metros, mide y tiene 53 grados con respecto al eje de las Y. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar ángulos que nos ayuden a hacer el cálculo de manera más rápida y fácil o más estándar. Estos ángulos son aquellos que se calculan desde el eje de las X, como se puede ver a continuación. Por ejemplo, para el vector B sería el ángulo que va desde el eje de las X hasta donde está el vector. De igual manera, el vector D desde el eje de las X hasta donde está el vector D. El vector C igual tiene un cálculo de su ángulo desde el eje de las X hasta donde está su vector, su flecha. El vector A igual va desde el eje de las X hasta donde está la flecha. Con esto y haciendo algunas sumas y restas con los ángulos, podemos encontrar que el vector A tiene 270 grados. Lo estoy colocando aquí ya como vector con todo y su ángulo. El vector B tiene 60 grados. El vector C tiene 205 grados, de aquí hasta acá. Y el vector D tiene 143 grados, desde el eje de las X hasta donde está el vector. Una vez que ya calculamos los ángulos de cada vector, podemos llenar esta tablita que ven a continuación, donde puse en las columnas vector, magnitud, ángulo, componente en X y componente en Y. El vector A, su magnitud es 8 y su ángulo es 270. El vector B, 15 y 60. El vector C, 12 y 205. Y el vector D, 10 y 143. Una vez que ya tenemos su magnitud y su ángulo, podemos calcular sus componentes. Cada vector tiene dos componentes, un vector en X, un componente en X y un componente en Y. El componente en X es el cálculo de su magnitud por el coseno del ángulo, como lo pueden ver a continuación. Para el primer caso, en el caso de A, es 8 coseno de 270 y eso nos da 0. El componente en Y es la magnitud por el seno del ángulo. En este caso es 8 por el seno de 270 grados, lo cual me da menos 8. Y así le hago con cada uno de los vectores, con el vector B, con el vector C y con el vector D. Si ustedes se fijan, siempre en la componente en X es coseno y siempre en la componente en Y es seno. Esto se puede hacer si yo calculo los ángulos, como les decía al principio, desde el eje de las X. Bien, después hacemos la suma de todos los componentes en X. 0 más 7.5 menos 10.85 menos 7.98. Eso me da menos 11.35. De igual manera calculo los componentes en Y. A esa suma de los componentes en X y componentes en Y se les conoce como Rx y Ry. Rx por lo tanto sería menos 11.35 y Ry 5.93. Con esos dos componentes en X y en Y de la resultante, podemos calcular la resultante total. Con esta formulita es la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, es decir, menos 11.35 al cuadrado más 5.93 al cuadrado, raíz cuadrada. Y eso a mí me sale 2.08. Y ya tengo con esto el resultante del vector. Sin embargo, hace falta su ángulo resultante, o sea, el ángulo en el cual se encuentra el vector. Para eso lo que tenemos que saber es que para calcular los ángulos, pues hay que ver en qué cuadrante queda nuestro vector. Dependiendo del cuadrante es la fórmula que ocupamos. Aquí les pongo un formulario de cómo se deben de calcular los ángulos dependiendo del cuadrante. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar dónde se encuentra nuestro vector resultante. De la siguiente manera. Graficamos Rx como me queda menos 11.35,
pues quiere decir que va hacia la izquierda. Aquí lo ven, es menos 11.35. Después RY 5.93 va hacia arriba, como pueden ver con la otra flecha naranja. Y entonces nuestro vector resultante se encuentra en este cuadrante, que es el segundo cuadrante. Y entonces, bueno, pues esta es la flecha azul es cómo quedaría nuestro vector resultante. Esta flecha azul vale 2.08. Y ya que sabemos que está en el segundo cuadrante, sabemos que la fórmula que hay que ocupar es la del segundo cuadrante. Y por lo tanto, a continuación la ocupo. Que sería tangente, teta es igual a tangente a menos 1 de 5.93, que es RY, como lo pueden ver en la fórmula, entre menos 11.35, que es Rx, como lo pueden ver en la fórmula. Después de que se calcula tangente a la menos 1 de esto, con todo y el signo, no se les olvide el signo, se le suma 180 grados. Y esos 180 grados, después de la suma, me queda 152.41. Y entonces, la resultante en magnitud es 12.08 y en ángulo es 152.41 grados. En algunos ejercicios pueden solicitar solamente la magnitud de alguno de los vectores o pueden solicitar nada más la pura resultante final, que es 12.08, o con todo y su ángulo, que es 12.08 con 152.41.